reducción de la jornada que ahora tenemos en este país, gracias a la Ley Orgánica de Trabajo. Pero es importante destacar lo siguiente: en este 1 de mayo nosotros estamos celebrando primero el finiquito de la Convención Colectiva única en la historia, que agrupa a los sectores obreros, empleados y profesores de las universidades públicas y privadas y experimentales de este país. Y en esa normativa laboral, que logramos un aumento sustantivo para paliar la difícil situación económica, queríamos informar que estamos preparando para presentar en el mes de marzo, en el marco de esto, y eso lo informaron los trabajadores, la nueva contratación colectiva que tendría vigencia 2015-2017. Ajá, ¿y qué piden allí? Y en esa estamos pidiendo justamente, bueno, los incrementos salariales que estarán planteados por los diferentes homologaciones, pero además los elementos sustitutivos del salario, como son el salario social integral. Para nosotros esos elementos tienen que ver con la salud, con la vivienda, con la adquisición de vehículos, es decir, lo que llamamos nosotros mejor calidad de vida de los trabajadores, entre otras cosas. Queríamos fijar una posición con respecto al anuncio del presidente Maduro en el día de ayer de un incremento salarial del 30%. Incremento salarial que, siendo importante, sobre todo para los sectores jubilados, no llena las expectativas de los trabajadores administrativos y obreros de las universidades y del país, en el entendido que el salario, como consecuencia de una política económica devaluadora, se deterioró en más del 67%. Además nos anuncia un 40% de aumento en el incremento de los pasajes del transporte público, y entonces nos dan un 30%, con lo cual no tenemos ni siquiera el poder adquisitivo de la mitad de lo que nos han deteriorado. En ese sentido, nuestras aspiraciones van allá. El presidente anunciaba por ahora, nosotros creemos que ese por ahora no puede quedarse en veremos, debe anunciar el resto del incremento, por cuanto nosotros consideramos que solamente para el salario mínimo, los trabajadores del salario mínimo son los más afectados, pero no son los únicos. El incremento salarial debería ser, en primer lugar, para todos los trabajadores activos de este país, así como también para el sector de los jubilados, y que además debe, entre otras cosas, prorratear aquellos elementos que constituyen la cesta básica, que no es como dice el Yuri, que la cesta básica está a 700 bolívares por debajo del salario mínimo, porque todos quisiéramos hacer mercado desde hace mercado él, pero económicamente eso es lamentable, no es así. Desde el punto de vista de los trabajadores, entonces nosotros ratificamos elementos muy positivos en este proceso. La Ley Orgánica del Trabajo, que tiene elementos muy positivos y que nosotros hemos avalado, la contratación colectiva única, pero también tenemos el derecho como trabajadores a exigir que en las mesas de las negociaciones, en donde se está buscando una salida a la crisis del capital, nosotros decimos, no se trata de buscarle salida a la crisis del capital, hay que buscar salir del capital en crisis, porque los trabajadores queremos un mundo diferente, sin explotados y explotadores, y eso no es posible negociando justamente con aquellos que son responsables de la crisis que se genera en el país, de los costos inflacionarios. Hay que buscar una conversación con los trabajadores para enderezar el rumbo. En ese sentido, nosotros tenemos una postura bien firme como organización sindical autónoma, y queríamos también fijar una posición con respecto a la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al tema de la protesta. Si bien es cierto, todo aquel que proteste en este país tiene el derecho libre constitucional, también es cierto que todo aquel que proteste de manera delincuencial tiene que ser tratado como un delincuente, porque no es una protesta social quien pone un cable en la carretera para degollar un motorizado, quien va a dispararle a la gente. En ese sentido, ese tipo de violencia nosotros lo rechazamos. Sin embargo, constitucionalmente, nosotros nos dice una constitución que establece que para la protesta social hay que notificar a las autoridades, no solicitar un permiso, y ahí creemos que el Tribunal Supremo de Justicia se equivocó. Por eso consideramos, al igual que las organizaciones sociales y políticas, que en estos momentos debe producirse un debate sobre este tema, porque el derecho a la protesta está vinculado al derecho, en este caso para nosotros, a la libertad sindical, y no puede estar amarrada a la decisión de un funcionario. Imagínese usted una marcha hacia el Ministerio de Educación por reivindicaciones, pedirle permiso al Ejecutivo Nacional si nos deja marchar o no. Pues sencillamente para nosotros es un acto ilegal. En ese sentido nosotros fijamos una postura con respecto a eso, y queremos desde acá, de esta rueda de prensa que convocáramos en el día de hoy, elevar también un mensaje de solidaridad a todos los trabajadores en función de mantener la unidad programática y orgánica, en función justamente de conseguir los elementos de la paz y no dejarnos envolver ni caer en la trampa que nos quieren pretender, que nos quieren montar en función de generarnos un formato de violencia. Hace días, hace aproximadamente 48 horas, supimos, nos enteramos del vil crimen, asesinato contra un dirigente social revolucionario, al cual nosotros queremos y respetamos, como es el compañero Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza, a quien hoy le rendimos un homenaje y honramos su memoria, fue víctima de esta situación irregular que se ha generado en el país como parte de un formato de violencia que nadie quiere, pero que además hoy, cuando nos enteramos que detuvieron a alguien
relacionados con este crimen, nosotros creemos el Estado venezolano está en la obligación de garantizar no solamente que los asesinos materiales caigan, sino que además se especifique bien el fondo del asunto de por qué un ciudadano tan ejemplar como este fue asesinado justamente por la vía de los elementos del sicariato, entre otras cosas, sicariato que es ajeno a la idiosincrasia nuestra, que tiene que ver con los formatos de violencia que han implementado en Colombia a través del paramilitarismo que se ha convertido en una especie de ONG. Óigase bien, el paramilitarismo en Venezuela está entrando, viene de Colombia y se ha convertido en una especie de empresa administrativa, como lo hacen los norteamericanos con los soldados de fortuna o los mercenarios, y en estos momentos pues sencillamente andan por allí creando caos y zozobra, no solamente en la frontera, sino en algunas de las ciudades importantes de este país. Rechazamos ese mecanismo y le pedimos al Estado venezolano que intervenga profundamente desde las organizaciones de tipo militares en función para determinar y investigar quiénes están involucrados y quiénes contratan este tipo de sicarios, porque eso tiene que caerle todo el peso de la ley. En ese sentido, en este 1 de mayo, desde la Universidad Central de Venezuela, nosotros enarbolamos las banderas de la unidad y la lucha de la clase trabajadora, de luchar por el otro mundo posible, un mundo sin explotados y explotadores, y por una salutación fraterna a todos los trabajadores universitarios, a todos los trabajadores del país. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva! Viva.